Todavía recuerdo la primera vez que vi como una pieza de pino blanco de hace 100 años, una moldura tallada a mano en una vieja casona, se deshacía literalmente entre mis dedos como si fuera ceniza húmeda. No era solo madera podrida, era una estructura que había perdido su alma. Durante años hice lo que cualquier carpintero con buena voluntad habría hecho. Fui a la ferrería, compré el bote más caro de endurecedor de madera comercial y seguí las instrucciones al pie de la letra. El resultado fue siempre el mismo, una costra dura por fuera y un interior que seguía deshaciéndose meses después. Pensé que era inevitable, que el tiempo simplemente reclama lo que es suyo. Me equivocaba. El problema no era la madera, era el producto. Existe un líquido de $3 que convierte la madera podrida en algo más duro que el roble original. Y no es una marca, ni un producto milagroso de teletienda. Es una fórmula que cualquier conservador de museos en el mundo occidental conoce desde hace más de 60 años. Puedes mezclarla en una taza de café, penetra más profundo, une con más fuerza y dura más que cualquier producto comercial que puedas encontrar en todo el país. No dejamos de usarla porque fallara, dejamos de oír hablar de ella porque funciona demasiado bien y no cuesta casi nada. Un arreglo que dura para siempre no genera compras repetidas. Esta es la historia de la consolidación de la madera mediante disolventes. El secreto de los restauradores de museos que una industria de 150 millones de dólares enterró para seguir vendiéndonos botellas de plástico diluido. El archivo que cambió mi forma de entender la restauración se abre en Washington, D.C., en el año 1951. Dentro del laboratorio de conservación de la institución Smithsonian, un equipo de especialistas se enfrenta a un problema que ningún producto de estantería podría resolver. Estaban recuperando artefactos de madera anegados de agua en yacimientos arqueológicos, piezas que se desintegraban a medida que se secaban. La estructura de celulosa de la madera había sido tan profundamente consumida por siglos de descomposición fúngica y saturación de agua que las piezas se desmoronaban con solo tocarlas. Eran objetos insustituibles. No existía la opción de arrancarlos e instalar algo nuevo de un almacén de maderas. Estos conservadores desarrollaron una técnica, disolvieron resina acrílica en acetona, creando una solución tan fina que se comportaba casi como el agua. Inundaron la madera degradada con este líquido y ocurrió algo extraordinario. La solución se filtró profundamente en la estructura de la fibra degradada mediante una acción capilar, viajando por los mismos tubos microscópicos que una vez transportaron la savia a través del árbol vivo. A medida que la acetona se evaporaba, dejaba tras de sí una matriz acrílica sólida fundida con las fibras de madera restantes. El artefacto esponjoso y desmoronado se volvió rígido, estable y curiosamente más duro de lo que era cuando estaba nuevo. Al otro lado del Atlántico, el Museo Británico perfeccionó este mismo enfoque. A finales de la década de 1950, los conservadores de Londres ya utilizaban Paraloid B72, un copolímero acrílico disuelto en acetona o etanol, como su consolidante estándar para madera, hueso y marfil degradados. En Estocolmo, el enorme buque de guerra Vasa del siglo XVII, rescatado del fondo del puerto en 1961 después de 333 años bajo el agua, fue tratado con polietileno, un principio de consolidación relacionado aplicado a escala industrial. En Portsmouth, Inglaterra, el buque de guerra de la época Tudor, el Mary Rose, recuperado en 1982, se sometió a décadas de tratamiento de consolidación para estabilizar sus maderas de roble anegadas. La ciencia está probada. La química está publicada. Las fórmulas se comparten abiertamente en revistas de conservación, manuales gubernamentales de preservación y artículos académicos. No hay patente, no hay secreto de propiedad. Solo química que funciona. La clave para entender por qué funciona es entender qué le hace realmente la podredumbre a la madera. Una pieza sana de roble o de pino es un fajo denso de tubos de celulosa, como millones de pajitas minúsculas apretadas entre sí. La descomposición fúngica consume la celulosa y la lignina que forman las paredes de estos tubos, vaciándolos desde el interior. Lo que queda es una esponja. Parece madera en la superficie, todavía puedes ver la veta, pero la integridad estructural ha desaparecido. Si hincas un destornillador en un marco de ventana podrido, se hunde como en mantequilla. La madera no ha desaparecido por completo. La arquitectura de los tubos sigue ahí, pero las paredes son finas como el papel y el interior está vacío. Aquí es exactamente donde un consolidante bien formulado hace su magia. Una solución fina mezclada en una proporción de aproximadamente 8:1 o 10:1, de disolvente a resina. Tiene una viscosidad lo suficientemente baja como para ser arrastrada hacia el interior de esos tubos huecos por las mismas fuerzas capilares que absorben el agua en una toalla de papel. El disolvente lleva la resina disuelta a lo profundo de la madera, 5 centímetros o más en materiales severamente degradados. Luego el disolvente se evapora.
Lo que queda es resina acrílica sólida recubriendo y llenando esos tubos huecos desde dentro, fundida con las fibras de celulosa restantes. El resultado es un compuesto, parte madera original, parte matriz acrílica. Se puede taladrar. Puede sujetar un tornillo. Se puede moldear con un formón, lijar suavemente y pintar. Los conservadores del Laboratorio de Productos Forestales han probado muestras consolidadas y han descubierto que la madera severamente degradada, tratada con un consolidante acrílico adecuadamente diluido, puede recuperar índices de dureza Hanka iguales o superiores a los de la especie original. Una pieza de pino blanco podrido que se deshace en tu mano se convierte, tras la consolidación y el curado, en algo más duro de lo que el pino blanco sano jamás fue. Aquella tarde en mi taller, sosteniendo una vieja pieza de roble, que parecía más una esponja que un árbol, comprendí que mi formación como carpintero tradicional me había dejado un vacío. Nos enseñaron a cortar, a unir y a dar acabado, pero cuando la estructura misma del material fallaba, nuestra única respuesta era la sustitución. Si está podrido, córtalo y pon madera nueva, decían mis maestros. Pero en la década de 1950, los conservadores de instituciones como la Institución Smithsonian o el Museo Británico no tenían ese lujo. Ellos no trabajaban con listones de pino que podías comprar en el aserradero de la esquina, trabajaban con la historia. Imagina el ambiente de aquellos laboratorios, el olor penetrante de la acetona mezclado con el polvo de madera de 5 siglos, la luz fría sobre mesas de acero y el peso de saber que si fallabas, un objeto único se perdería para siempre. Aquellos hombres y mujeres no eran solo científicos, eran los últimos guardianes de la materia, enfrentándose a la humedad implacable de ciudades como Washington, D.C. o Londres, donde el aire mismo parece querer devorar la madera antigua. En esos años de posguerra, la filosofía de la conservación cambió radicalmente. Se pasó de la restauración estética, donde solo importaba que el objeto pareciera entero, a la estabilización estructural interna. El principio fundamental era la mínima intervención. No querían añadir materiales extraños que alteraran la naturaleza del objeto, pero necesitaban que la pieza dejara de desmoronarse. Fue entonces cuando perfeccionaron el uso de las resinas acrílicas termoplásticas, específicamente el Paraloid B72. Este nombre, que hoy suena a código industrial frío, fue para los conservadores el equivalente al descubrimiento del fuego. La genialidad no estaba en la resina en sí, sino en el vehículo, el disolvente. Entendieron algo que la industria moderna prefiere ignorar, que la madera es un laberinto de microtúbulos y que, para salvarla, hay que navegar por ese laberinto hasta el fondo. Recuerdo haber visitado una vez los archivos de una sociedad histórica en Nueva Inglaterra. El encargado me mostró una viga de un granero del siglo XVIII que había sido tratada con este método 40 años atrás. Al tocarla, la sensación era desconcertante. Visualmente, conservaba cada grieta, cada marca de hacha del colono que la labró, incluso el tono grisáceo de la madera vieja. Pero al golpearla con el nudillo, el sonido no era el sordo puff de la madera podrida, sino un clink seco, casi metálico. Era madera convertida en piedra, pero manteniendo su apariencia de madera. Ese es el principio de ingeniería práctica que me voló la cabeza. No estamos rellenando un hueco con masilla, estamos reconstruyendo las paredes de las células desde dentro. Mientras que un carpintero moderno ve la podredumbre como un cáncer que debe ser extirpado, el conservador la ve como una oportunidad para crear un material compuesto superior. Esta filosofía choca de frente con lo que nos venden hoy. En cualquier gran superficie de bricolaje, los estantes están llenos de soluciones rápidas. Te venden la conveniencia de una aplicación única, de un producto que no huele y que se seca en una hora. Pero la conveniencia es el enemigo de la permanencia. Los maestros antiguos y los conservadores de mediados de siglo sabían que el tiempo es un ingrediente que no se puede omitir. El puente hacia la técnica que hoy usamos en el taller nace de esa paciencia científica. Si hoy usamos disolventes potentes y proporciones de mezcla que parecen ridículamente diluidas, es porque aprendimos de quienes tenían que garantizar que sus reparaciones duraran 200 años. No solo hasta que se terminara el periodo de garantía del contrato. La brecha entre lo que funciona y lo que se vende nunca fue tan grande como en este oficio. Y todo empieza por entender que la madera no es una superficie plana, sino una red tridimensional de capilares que están esperando. ¿No? Empecemos por lo que realmente ocurre en el banco de trabajo cuando te enfrentas a una pieza de madera que ha perdido su alma. La primera técnica, y la más fundamental, es la que yo llamo la inundación por saturación capilar. El nombre técnico en los manuales de conservación es consolidación por gravedad, pero en el taller lo que hacemos es alimentar a un animal sediento. Para esto necesitas entender la proporción de oro, 10:1. 10 partes de acetona por una parte de resina acrílica pura, como el Paraloid B72. Si no tienes acceso a perlas de resina pura, puedes usar un medio acrílico transparente de alta calidad.
siempre que lo diluyas hasta que tenga la consistencia del agua, no del jarabe. El problema que veo constantemente es que el artesano moderno tiene prisa. Compra un bote de endurecedor comercial de $18, que suele venir en una proporción de 2:1 o 3:1. Es demasiado espeso. Al aplicarlo, la resina obstruye los poros superiores de la madera casi al instante, creando una película brillante que impide que el resto del líquido baje. El resultado es una cáscara de plástico de 3 milímetros sobre un núcleo que sigue siendo polvo de madera. Es una receta para el desastre estructural a los 5 años. En mi propio taller aprendí esto por las malas intentando salvar el pie de una cómoda de caoba del siglo XIX. Usé el producto comercial y, un año después, el pie se partió justo por debajo de la línea donde el endurecedor había dejado de penetrar. La madera sana arriba, la resina arriba y una zona de cizallamiento en medio donde el hongo seguía dándose un festín. Para hacerlo bien, la técnica de inundación requiere paciencia. Debes limpiar la madera de restos sueltos, pero sin quitar la estructura esponjosa. Luego, con una jeringuilla o un gotero, empiezas a verter la mezcla de 10:1. Observarás algo fascinante. La madera parece succionar el líquido. Eso es la acción capilar trabajando en esos millones de tubos de celulosa que mencioné antes. Tienes que inundar la zona hasta que la madera ya no admita más. Dejar que la acetona se evapore durante unos 20 minutos, lo que llamamos el punto de destello, y volver a inundar. He llegado a aplicar 6 o 7 capas en una sola tarde. Lo que ocurre a nivel microscópico es que cada aplicación deja una capa atómica de resina pegada a las paredes internas de los tubos. Capa tras capa, reconstruyes la tubería interna de la madera. Al final de la jornada, la madera está saturada hasta el fondo, a veces 5 o 6 centímetros de profundidad. Cuando el disolvente se va del todo, lo que queda no es madera con plástico encima. Es un material compuesto donde la resina y la celulosa son una sola entidad. La segunda técnica es para piezas que puedes mover, como un balaustre de escalera o una talla pequeña. Es la impregnación por vacío casera. Aquí es donde el ahorro se vuelve ridículo frente a los métodos industriales. Necesitas un frasco de vidrio grueso tipo Mason, una junta de goma y una bomba de vacío manual de las que se usan para purgar frenos de coche, que cuesta menos de 20 euros. Llenas el frasco con tu solución de consolidante, sumerges la pieza de madera podrida, puedes ponerle un peso de plomo para que no flote, y cierras la tapa. Empiezas a extraer el aire y verás cómo del interior de la madera empiezan a salir miles de burbujas diminutas. Es el aire atrapado en las celdas vaciadas por el hongo. Cuando dejas de ver burbujas, rompes el vacío abriendo la válvula. En ese instante, la presión atmosférica empuja el líquido hacia el interior de la madera con una fuerza que la gravedad jamás podría igualar. Es una técnica de precisión quirúrgica. He recuperado mangos de herramientas de principios del siglo XX que estaban tan degradados que se deshacían al tacto, y tras el tratamiento de vacío, vuelven a tener el peso y la densidad de la madera nueva. Una vez curada, esa madera se puede trabajar con herramientas de corte. Aquí es donde entra la prueba física del éxito. Cuando pasas un formón bien afilado por madera consolidada con el método 10:1, no obtienes ese polvo marrón y triste de la madera podrida, ni tampoco esos trozos de plástico quebradizo del endurecedor comercial. Obtienes una viruta continua, algo plástica, sí, pero con la resistencia de la madera densa. He realizado pruebas comparativas con el durómetro Hanka en mi taller. Un pino blanco podrido suele marcar cerca de 0 en la escala, es decir, no ofrece resistencia. Tras una consolidación profunda de 10 capas, esa misma zona puede alcanzar los 400 o 500 kilogramos de fuerza, superando la dureza original del pino blanco sano, que ronda los 380. Estamos hablando de una mejora estructural cuantificable, no de una reparación cosmética, otra técnica crucial que los maestros antiguos utilizaban, y que yo he rescatado para reparaciones arquitectónicas de gran volumen donde el presupuesto es cero. Es el uso de poliestireno expandido disuelto en acetona. Es la versión de emergencia del consolidante de museo. El poliestireno es básicamente una cadena de carbono similar a muchas resinas sintéticas. Si disuelves trozos de corcho blanco de embalaje en acetona hasta obtener una viscosidad similar a la del agua, tienes un consolidante que, aunque no tiene la estabilidad química de 60 años del Paraloid B72. Es infinitamente superior a cualquier cosa que vendan en la ferretería para arreglar un cobertizo o una valla. Lo usé en las vigas de un establo hace 15 años y todavía hoy, cuando intento clavar algo ahí, el clavo rebota. Es una solución de 3 euros que recicla basura y salva estructuras. El secreto para que estas técnicas funcionen es la gestión de los materiales. La acetona debe ser pura, grado industrial. No quita esmalte de uñas que contiene aceites y fragancias que arruinarían la adhesión. La resina debe estar totalmente disuelta. Si ves nubes en el líquido, añade más disolvente. La temperatura también importa.
Si hace demasiado calor, la acetona se evapora antes de entrar. Si hace demasiado frío, la resina puede volverse demasiado viscosa. El punto ideal son los 18 o 20 grados centígrados. Es un ritual de paciencia. Verter, esperar, observar cómo la madera bebe y repetir. Al final, lo que tienes delante no es un parche. Es la misma pieza de madera que alguien cortó hace un siglo, pero con una armadura interna que la hace inmune a la humedad y a los insectos que intentaron devorarla. Es devolverle la dignidad a la materia mediante la química pura, sin marketing de por medio. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que pasé los primeros 10 años de mi carrera peleando contra la madera en lugar de trabajar con ella. Cometía errores que hoy veo repetirse en talleres de todo el mundo, vicios que la industria nos ha grabado a fuego porque son rentables para ellos, pero desastrosos para nuestras piezas. El primer patrón de pensamiento erróneo que tuve que desaprender fue la obsesión por la rapidez. En nuestra cultura del hazlo tú mismo, nos han convencido de que si un proceso no se completa en una tarde, no es eficiente. Durante años apliqué endurecedores comerciales pensando que una sola capa gruesa era suficiente. Lo que no entendía es que la madera no es una superficie, es un volumen. Si buscas rapidez, estás comprando un fallo estructural a 5 años vista. Los maestros antiguos no tenían cronómetro, tenían ojos, sabían que la madera dicta su propio ritmo de absorción. Ahora, cuando veo a alguien aplicar una resina espesa y dar el trabajo por terminado en 10 minutos, sé que solo está barnizando el desastre. El segundo error que compartí durante mucho tiempo es la falacia del relleno. Creía que si una unión bailaba o un poste estaba blando, la solución era meterle masilla de epoxi o un taco de madera nueva lo antes posible. Pero poner algo rígido sobre una base que sigue siendo débil por dentro es como construir una casa sobre arena. La masilla no se une a la fibra podrida, solo se apoya en ella. Aprendí que la verdadera fuerza no viene de añadir masa externa, sino de devolverle la integridad a la masa original. He visto cientos de reparaciones donde la masilla se cae entera, llevándose consigo una fina costra de madera, simplemente porque el artesano no consolidó el núcleo antes de rellenar el hueco. Otro hábito destructivo es el exceso de fijación mecánica. Durante años, cuando no confiaba en una viga o un marco de ventana, añadía un segundo y un tercer tornillo de acero inoxidable, pensando que eso lo haría más fuerte. Lo único que conseguía era crear más puntos de entrada para la humedad y redistribuir la tensión hacia zonas que terminaban por rajarse. La madera consolidada con el método de $3 no necesita tornillos extra. Recupera la capacidad de carga de la fibra original. Ahora, si tengo que poner un tornillo en una zona que antes era polvo, sé que la rosca morderá la matriz de acrílico y madera con una fuerza de tracción que supera los 200 kilogramos. No necesito más metal, necesito mejor química. El cuarto patrón es el miedo a los disolventes fuertes. Nos han vendido la idea de que lo al agua es siempre mejor por ser moderno, pero en la consolidación el agua es el enemigo. El agua hincha la fibra, tarda días en salir y no transporta la resina con la misma eficacia capilar que la acetona. La acetona es el vehículo perfecto, rompe la tensión superficial, limpia los restos de aceites naturales y se marcha sin dejar rastro, dejando solo la resina donde debe estar. Huir de los disolventes por comodidad es renunciar a la profundidad de la reparación, y aquí es donde quiero compartir ese pequeño detalle. El truco que no encontrarás en ningún manual de ferretería y que me enseñó un viejo restaurador de botes en Maine. Él lo llamaba el cebado de disolvente puro. Antes de aplicar la primera gota de mezcla de resina y acetona, inunda la zona podrida solo con acetona pura. La madera la absorberá instantáneamente, porque esto cambia todo el resultado. Porque la acetona pura actúa como una avanzadilla. Desplaza la humedad residual que pueda haber quedado atrapada en lo profundo de las fibras y abre el camino, eliminando el aire de los microtúbulos. Si aplicas la mezcla directamente, la resina puede empezar a espesar mientras baja. Si aplicas acetona primero, la mezcla posterior viaja sobre una superficie ya mojada y penetra hasta un 30% más profundo. Lo probé en un alféizar de roble blanco de 1890 que estaba hablando hasta el corazón. Gracias al cebado previo, logré que el consolidante salía por el lado opuesto de la madera, a 8 centímetros de profundidad. Fue un momento de revelación. Una técnica que cuesta céntimos y añade 5 minutos al trabajo, pero que duplica la vida de la reparación, al final del día, cuando limpio mis herramientas y cierro el taller. Me quedo pensando en por qué este conocimiento ha estado oculto a plena vista. La respuesta es amarga pero sencilla. La autosuficiencia no es una oportunidad de mercado, es una amenaza. Un sistema que te permite reparar para siempre con materiales básicos no necesita publicidad, no necesita envases de colores ni marcas registradas. Han enterrado estas fórmulas no porque fueran ineficaces, sino porque funcionaban demasiado bien.
Cada vez que salvamos una pieza de madera original de ir al contenedor, estamos protegiendo no solo el material, sino el rastro del artesano que la trabajó hace 100 años. No estamos solo arreglando ventanas o muebles. Estamos manteniendo viva una cadena de conocimiento que intentaron romper para vendernos sustitutos inferiores de plástico y serrín prensado. La verdadera maestría no está en el producto que compras, sino en la proporción que mezclas con tus propias manos y en la paciencia con la que dejas que la química haga su trabajo. Ahora tú también tienes esa llave. Si este tipo de saber olvidado es algo que valoras, recuerda que cada reparación bien hecha es una pequeña victoria contra el olvido. Mañana, cuando entres en tu taller y veas esa madera que otros darían por muerta, sabrás exactamente qué hacer para que sobreviva otros 100 años.